A veces a uno le cuesta decir, ¿tú eres de dónde? ¿Eres de Petare? Petare, sí, Petare, sentirse orgulloso de donde eres. Cuando me desespero yo en el momento que yo quiero salir de la casa, pero no consigo la llave. Y bueno, la vida es una sola. Amen, abracen todo lo que puedan a sus seres queridos, principalmente a los que están con ustedes siempre, no a cualquier persona, eso sí no. Esta puerta cerraba normal y ahora esta puerta choca. Mira, de nuevo. Para ser sincera, estas casas no fueron construidas así como por grandes ingenieros, obviamente. Aquí básicamente no pasó nada así porque en La Guaira ya era lo que era el tipo de suelo y aquí como que el suelo es bastante resistente. Sin embargo, hubo bastante daño en algunas casas, aunque no se cayeron, hubo muchísimo daño, que hoy quiero mostrarles así un poquitico más o menos de lo que vivió mi mamá, que estaba sola aquí en la casa. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en la casa después del terremoto? ¿Estabas solita? Estaba sola. ¿Qué fue lo primero que agarraste? A mi perrito. Al perrito. Más nadie, ese es mi compañero. Sí. ¿Y a Neri? Terrible también. A Me Neri. estaba bañando Mi mejor amiga se estaba bañando. y sentí que la pared me iba a caer encima. Y es el peor susto de tu vida. Sí, en realidad. Mi mamá me dice que esa pared que está ahí se cayó con lo que fue el terremoto. No se cayó completa, pero sí se ve como separada. Bueno, ahí está el gato, que hay mucho gato. Le voy a enseñar primero por la parte de abajo de la casa. Vamos a Neri. Bueno, quiero mostrarles una pared que hay aquí. Uy. Ay. Yo no sé qué había ahí. ¿Cómo te la baño? Vengan acá. Aquí no hay luz, pero quiero mostrarles aquí. Vengan acá, no sé si se ve bien por la cámara. Ahí se ve para el otro lado. Toda esta raya se abrió el día del terremoto. Esta pared se abrió. Esta pared la hizo, vamos a hablar afuera que aquí no hay luz. Esta parte la hizo mi hermana, pero no la terminó de construir porque ella se fue para Argentina. Entonces, bueno, es reciente, hace como 3 años ella la estaba construyendo y bueno, para hacer 3 años que ella hizo una casa, que una pared se abra así, pues es bastante triste. Y bueno, nada, sí, se abrió eso y pasó algo también aquí con el piso. Bueno, muchachos, estoy debajo de unas escaleras que hay unos palos para hacer parrilla. Esa raya que ven ahí, eso se abrió. Estos muchachos también se abrió por el terremoto. Esto que ven aquí son algunas donaciones que nosotros vamos a entregar pronto. De como que cositas personales, unas medias y todo esto. Para personas que de verdad quedaron sin casa. Bueno, muchachos, esa es la parte de la entrada de la casa. Miren que ya estaba abierta, ¿ok? Si les soy sincera. Pero con el terremoto se abrió un poquito más. Entonces sí es una raya bastante grande. Anneri, mueve la pared. Anneri, mi amiga, está moviendo la pared en este momento. Que quedó floja por el terremoto, muela. Mira, de nuevo. ¡Qué miedo, tío! ¡Uy, no! Y esta casa que está aquí, muchachos, es la casa de mi abuela. Aquí vive mi tío, pero yo creo que sufrió bastantes daños porque esa casa tiene filtración. Y esta casa, por ejemplo, esta pared, miren, antes esta puerta cerraba normal y ahora esta puerta choca. Aparte la pared se ve como bastante como de este lado, ¿sabes? E internamente yo creo que también sufrió daño. La verdad es preocupante esta situación porque a pesar de que no pasó nada como que grandísimo, están como que gritando en un hilo estas casas por estas paredes, ¿me entiendes? Entonces es algo que hay que ponerle el ojo. A veces como que vienen, ven una rayita y no le prestan atención. La gente como que a veces espera como que lo peor, que las cosas peores pasen para poder tomar acción. Y bueno, muchachos, si se preguntan dónde estaba yo el día del terremoto, como verán, yo hago experiencia por mis redes sociales viajando. Eso quiere decir que yo siempre tengo que estarme moviendo. La idea de comprar otra casa, obviamente eso está,
Pero bueno, han pasado cositas en mi vida personal más allá de lo que uno muestra por aquí por las redes sociales, que la verdad han impedido un poco lo que es el proyecto. Yo estaba en Vietnam, yo tenía que regresar por ahí en septiembre, noviembre, sin embargo pues tuve que dar un poco más de dinero, cambiar mis vuelos, comprar otro vuelo y así hasta que yo llegué aquí. Nada puede comprar lo que es estar con tu familia, abrazarlo, y como mi mamá está solo con mi hermano, ella está solita, estuvo sola cuando pasó lo del terremoto, entonces está sola, yo pues quería venir a estar con ella, abrazarla y acompañarla, porque la gente después del terremoto la verdad quedó como muy sensible, muy asustada. Cuando tenga la oportunidad le voy a preguntar a mi tío a ver si me deja pasar para chequear un poquito cómo está la casa, porque a mí me preocupa porque nosotros estamos en la parte de abajo, llega a pasar algo y obviamente nosotros vamos a ser los perjudicados. Entonces a mí sí me da miedo, yo sí no me lo tomo a la ligera. Aquí tú le preguntas a la gente, ay tal cosa, ay sí, esa pared que se cae, pero ya está ahí. Pero a mí personalmente sí me da bastante miedo. Bueno muchachos, les voy a presentar a mi amiga, que es como si fuese yo, miren, tal cual. Ya me conocen, pero con diferente camisa, más vestidita. Es que a mí me gusta más la ropa escotadita con este calor. ¿Qué enseñanza te dejó a ti este terremoto? Cuéntame. Bueno, primeramente pude notar una vez más que la unión familiar es muy importante, porque ese día me estaba bañando y yo todavía no había caído en cuenta de que había un terremoto, o quizás sí, pero estaba como en shock. Y mi mamá fue la que me llamó, la que me agarró, y todos estábamos agarraditos de la mano. Y eso me hizo sentir, ¿cómo les digo?, protegida, porque a pesar de tantas cosas que estaban sucediendo y todavía no caí en cuenta, ellos me tomaron de la mano y no me soltaron. Que si hubiese estado sola, a lo mejor no sé qué hubiese sucedido, hubiese salido corriendo, qué sé yo, hubiese salido en paño, no sé, de verdad. Tantas cosas que hubiese podido hacer, porque hay personas que estaban solas, que hicieron locura. Sin embargo, bueno, ¿qué enseñanza me pudo haber dejado esto? A dejar atrás un poco esa soberbia que tenemos a veces, porque yo tengo 29 años y siento que a veces tengo mucha soberbia, a veces tengo mucho orgullo, por decirlo de alguna manera. Mi carácter es un poco fuerte y en ocasiones, por ejemplo, con mi familia tomo ciertas distancias cuando estoy molesta, por X o por Y, a veces hasta por cosas insignificantes. Y esto me enseñó a que tengo que aprender a controlar un poquito eso, ¿sí? Y a entender más a las demás personas, colocarme en sus zapatos, porque la vida no sabemos cuándo se nos va. Por ejemplo, bueno, esas personas que están sufriendo en La Guaira, de verdad que eso es algo que nos tocó a todos el corazón hasta el sol de hoy. Todavía lloro con lo que pasó en Colombia también. Esa situación, y ahora con lo que sucedió en Colombia, viendo esos videos, siento que estamos reviviendo esto que todavía no ha sanado, porque podemos comprender exactamente lo que ellos sienten en este momento. Y bueno, la vida es una sola, amen, abracen todo lo que puedan a sus seres queridos, principalmente a los que están con ustedes siempre, no a cualquier persona, eso sí no. Anderi no tuvo como que una gran celebración por el luto nacional, sí. Pero tuvo una graduación de licenciada hace como 3 días. Sí. Así que bueno, felicítenla en los comentarios. Miren qué bella como es, cómo se expresa, todo. Así que bueno, estas son las amigas de calidad que yo me gasto, muchachos. Anderis es mi amiga desde hace 14 años y bueno, fue una de las primeras personas también que yo escribí el día del terremoto. Aquí está Fide, que está pendiente de toda la conversación también. Bueno muchachos, yo voy a añadir esa parte de este video porque me he venido al centro de Petare, porque salí con mi familia un ratico. Aquí están ellos, ya te los voy a mostrar. Está mi madre, Anderis, y estamos por la plaza aquí de Petare. Las casas que están alrededor no les pasó nada, pero la iglesia se agrietó un poquito, como podemos ver aquí, ya les voy a mostrar. Miren, ve, hay una raya en el centro y en los laterales también. Miren, mi mamá ya está preciosa aquí en Petare. Mami, no te escondas, mami, te estamos viendo. ¿Dónde estabas tú el día de que pasó todo? Bueno, yo estaba en mi casa. Ajá. Realmente pues fue un susto bastante desagradable en vista de que yo estaba sola en mi casa, solamente con el
el perrito. De verdad que yo hoy reflexionando la cosa, yo no entiendo cómo yo agarré el perro con correa, con todo, porque de verdad fue algo tan rápido. Cuando me desespero yo en el momento que yo quiero salir de la casa, pero no consigo la llave. Cuando vi que no conseguía la llave, pues entró en aquel desespero, Dios mío, y bueno, nada, me inclino de rodillas a pedirle a Dios que me cuidara mucho, que me protegiera de cualquier cosa, porque en un momento sentí que la casa se venía encima. Gracias a Dios no pasó mayor cosa, algunas grietas, pero no muy graves. Sufrió la casa, pero... Como las que yo ya les mostré hace un rato. Pero nada grave, mami, ¿no tienes miedo? Yo tengo mucho miedo, así Claro, tenemos que tengo arreglarlo. miedo. Por supuesto tengo miedo, pero aún todavía cuando hago comentarios de lo que pasó, siento como un sentimiento muy grande que me dan como ganas de llorar, porque fue una vivencia, vamos a decirlo así, muy grave, de verdad realmente fue desesperante. Pero bueno, gracias a Dios, siempre estoy agradecida a Dios de que nos haya protegido, sobre todo a nosotros, las personas que vivimos en estos barrios de Petare. Como decía mi hija anteriormente, pues fueron casas que fueron construidas por personas que aprendieron allí. Y yo creo que ya en varias oportunidades ya lo han visto como hay una casita encima de otra, porque realmente pues yo creo que somos mejores ingenieros y los mejores arquitectos que tenemos en nuestros barrios. Pues. Por ejemplo, en mi casa hay 3 casas más, imagínense. Pero bueno, qué susto, gracias a Dios estamos bien. Lo primero que mi mamá hizo también, aparte de agarrar a Fide, que es nuestro perro, fue pensar en nosotras. Porque ya mi hermana, que está en Argentina, lejos, mi mamá la llamó a ella primero porque mi mamá pensó que yo estaba dormida porque yo estaba en Vietnam y en Vietnam son 12 horas de diferencia. Después viene y me llama a mí, mi hermana me despertó, pero bueno, ya le dije a ella que en cualquier emergencia no importa si yo estoy durmiendo, obviamente. Pero bueno, ahí estuvimos ese día y pudimos como estar en comunicación al tanto de todo lo que estaba pasando. Y bueno, nada, sí, esa es mi madre, que vivió esa experiencia tan fuerte y bueno, cada vez que se acuerda llora, cada vez que pasan cosas llora, y yo bueno, ya deja de ver noticias, ya pasó, estamos bien, bendecidos y bueno, para adelante y seguir apoyando a nuestros hermanos y listo, pero tenemos que continuar y ser más fuertes. Muchacha, qué información importante sobre Petare que todos deberíamos conocer. Así es, bueno, me encontré con estas 2 chicas y una señora muy maravillosa. Mi nombre es María Gabriela, hago parte de la Brigada Patrimonial del municipio de Sucre. Nos encontramos ahorita en lo que es la Plaza Antonio José de Sucre, como pueden ver acá. Petare nace el 17 de febrero del 1621 por el padre Gabriel de Mendoza y por el teniente Pedro Gutiérrez de Lugo. Les estoy explicando a mis compañeras acá, a mis amigas que la acabo de conocer, que para uno hablar de Petare, Petare significa de cara al río. Por si no lo sabían, Petare es de cara al río, ¿sí? Cuando mayormente llegaron acá en aquel entonces, el pueblo, ¿verdad? Los primeros habitantes acá en Petare fueron los indígenas, los indios mariches, comandados por el cacique Tamanaco. 49 años después del fallecimiento del cacique, unos indios huyeron, agarraron distintas partes de lo que ustedes ven aquí hoy en día, Petare. Nuestra iglesia Dulce en Nombre de Jesús también fue construida en ese año 1621, juntamente con la capilla. Fíjate que, hablando ahorita sobre el terremoto que usted está conversando, ella sufrió, o Caracas, Venezuela, también sufrió un terremoto en el año 1812. Petare no es lo que hace 10, 15 años atrás era. Petare, tú pasabas por las calles, era basura, era personas que agarraban cosas que no eran tuyas, personas que te agredían si tú solamente la mirabas. Hoy en día el venezolano
hemos cambiado tanto que podemos ver el panorama diferente, muy, muy diferente. Y a través de nuestras propias enseñanzas, de lo que hemos aprendido el día de hoy o hace un mes atrás, que fue el 24 de junio, como fue el terremoto, que no estuvimos preparados para recibir algo tan fuerte, tan inolvidable como ese 24 de junio, ¿sí? Entonces, nosotros, los petareños, o mejor dicho, los venezolanos, sufrimos un fuerte ataque, diría yo, no terrorístico, ni natural. De parte de la naturaleza. Así que solamente Dios era el que podía meter su mano y gracias a Dios la metió, aunque pasaron muchísimas cosas, pero eso es para aprendizaje de uno mismo, ¿sí? No le podemos echar la culpa a nadie porque las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, ¿sí? Entonces, yo los invito a través de tus redes sociales que vengan a conocer lo que es Petare hoy en día, ¿sí? Petare lo tiene todo y Sucre también lo tiene todo, ¿sí? No importa si eres blanca, si eres negra, no. Nosotros somos un solo cuerpo. Somos una bandera que tiene 3 colores, que es amarillo, azul y rojo, y unas estrellas que son blancas. Ahí no hay diferencia de color, diferencia de género, ahí no hay diferencia si tú eres blanco, eres moreno, si te falta un dedo o no te falta un dedo, igualmente te vamos a brindar ese abrazo, te vamos a brindar ese cariño, vamos a brindarle lo que somos nosotros a las personas que vienen de otro país. A veces a uno le cuesta decir, ¿tú eres de dónde? ¿Eres de Petare? Petare, sí, Petare, sentirse orgulloso de donde eres. Sí, yo podré estar en la China, pero yo soy de Petare. Sí, orgullosamente. Yo nací aquí, yo crecí aquí. Personas maravillosas como esta no las vamos a conseguir en cualquier parte de la esquina. O sea, es una maravilla haberte conocido, de verdad. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Gabriela. Bueno, sí, mucho gusto. Mucho gusto. De verdad que les vaya muy bien. Me alegró conversar Gracias. con ustedes. Cualquier cosa, hacemos visitas guiadas por el centro histórico, Chévere. totalmente gratis. Se las estaremos brindando aquí. Puedo ser yo, puede ser mis compañeros. Aquí los esperamos, no se pierdan y no se pierdan de que Petare no es lo que la gente piensa. Petare es maravilloso. Ojo, Petare no es un barrio. Petare es una parroquia, porque el municipio Sucre cuenta con 5 parroquias: Petare, La Dolorita, Caucahuita, Leoncio Martínez y Filas de Mariche. No permitas que digan Petare es un barrio, no. Petare es una parroquia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, gracias por lo que estás haciendo. Siempre Muy la bien. verdad. Nos apoyamos. Buen día. Cualquier cosa. Igualmente tú, mi corazón. Feliz tarde. Gracias. Bueno, muchachos, aquí en esta visita en Petare, que no esperé grabar, pero es que yo quería que mi mamá les contara, la verdad, pues los llené de una información muy valiosa acerca de lo que es Petare. Aquí pues muchísima gente se preguntará, Mariani siempre muestra Petare, pero es que aquí fue donde yo nací y aquí es donde yo llego. Y bueno, ¿qué más? Siempre que yo pueda mostrarles el lugar donde yo nací y siempre algo nuevo tengo que decirles, pues lo voy a hacer. Y bueno, muchachos, eso quería contarles de verdad un poco lo que se vive aquí en Petare. Dicen que el día que la gente vaya a construir una casa van a llamar a los ingenieros de aquí de Petare, porque el día del terremoto no pasaron cosas mayores así como en La Guaira, y la bendición de Dios está diciendo por allá mi mamá también, que yo creo que también es así, que yo creo no, que es así, con la bendición de Dios también. Y bueno, nada muchachos, este es un video cortico, un video que quise compartirles, un video personal, porque les estoy mostrando mi casa, porque sí, para que ustedes vean cómo está la situación aquí. Y bueno, nada, gracias por acompañarme una vez más en una experiencia aquí en Venezuela, con mi familia, con mis amigos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.